6 de agosto de 1945. El amanecer en Hiroshima parecía igual que cualquier otro. Los niños salían de casa rumbo a la escuela, los trabajadores abrían las tiendas, las campanas sonaban a lo lejos. Nadie imaginaba que en apenas unos minutos, la historia del mundo cambiaría para siempre. A las 8:15 de la mañana, un bombardero estadounidense, B-29, llamado Enola Gay, dejó caer una bomba que llevaba el nombre de Little Boy. En su interior, una carga de uranio 235 que en 43 segundos descendería sobre la ciudad. Una luz blanca, más intensa que el sol, iluminó todo el horizonte. En una fracción de segundo, el centro de Hiroshima desapareció. Las calles, las casas, los árboles, las personas, todo se desintegró bajo una temperatura superior a los 4000 grados. Las sombras de los cuerpos quedaron marcadas en las paredes, como fantasmas petrificados por la radiación. Aquellos que no murieron al instante, quedaron gravemente heridos, envueltos en llamas, o con la piel desprendiéndose por el calor insoportable. La onda expansiva recorrió varios kilómetros. Edificios de hormigón colapsaron, los ríos se llenaron de cuerpos que buscaban apagar el fuego de su piel, el aire se volvió irrespirable. Hiroshima, una ciudad de más de 300.000 habitantes, se convirtió en un desierto de ceniza y humo en cuestión de minutos. Desde el aire, los pilotos del Enola Gay observaron una inmensa nube con forma de hongo que se alzaba hacia el cielo, alcanzando 13 kilómetros de altura. Era la señal del nacimiento de la era nuclear. Las estimaciones iniciales hablaron de 70.000 muertos inmediatos. Días después, las cifras aumentaban sin control. Personas que parecían ilesas comenzaron a morir lentamente. Náuseas, fiebre, hemorragias. Nadie entendía que era la radiación lo que los consumía desde dentro. La lluvia negra cayó sobre la ciudad, una mezcla de polvo, hollín y partículas radiactivas que cubrió los cuerpos de los supervivientes y contaminó el agua y los alimentos. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder un poco. En 1939, científicos como Einstein y Szilard advirtieron al presidente Roosevelt sobre el potencial destructivo de la fisión nuclear. De esa advertencia, nacería el Proyecto Manhattan, un programa secreto con el objetivo de construir la primera bomba atómica antes que la Alemania nazi. Cuando Hitler fue derrotado en 1945, el proyecto ya estaba listo. El nuevo enemigo era Japón, que se negaba a rendirse pese a las derrotas. El presidente Harry Truman, recién llegado al poder, decidió usar la bomba con la esperanza de acortar la guerra y evitar una invasión que habría costado millones de vidas. La orden fue clara: Hiroshima sería el primer blanco. Su tamaño, su importancia militar y su falta de daños previos la convertían en el laboratorio perfecto para medir el poder de la nueva arma. El 6 de agosto, el cielo estaba despejado. A las 7:09 sonó la alarma antiaérea, pero fue cancelada poco después al detectarse solo unos pocos aviones enemigos. Nadie imaginó que uno de ellos llevaba la destrucción en su interior. A las 8:15, el infierno descendió sobre la ciudad. En los días posteriores, los hospitales improvisados se llenaron de víctimas. Los médicos, sin recursos ni conocimiento de la radiación, intentaban curar heridas imposibles. Muchos murieron por infecciones, otros por deshidratación o envenenamiento. Las madres buscaban a sus hijos entre las ruinas. Los niños caminaban con los brazos extendidos, la piel colgando como trapos. La escena era el retrato del apocalipsis. El 9 de agosto, mientras Hiroshima seguía ardiendo, Estados Unidos lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. 3 días bastaron para demostrar que el poder de destrucción era absoluto. El 15 de agosto, el emperador Hirohito habló por radio, algo que nunca había hecho. Su voz temblorosa anunció la rendición del imperio japonés. La guerra más sangrienta de la historia había terminado.
Sin embargo, el fin del conflicto no trajo consuelo. Los años siguientes revelaron las verdaderas secuelas. Miles murieron por leucemia y cánceres causados por la radiación. Los sobrevivientes, llamados Hibakusha, fueron marginados, temidos por la posibilidad de contagiar enfermedades que nadie entendía. Hiroshima se convirtió en símbolo del horror, pero también de la esperanza. En el centro de la ciudad, donde antes todo había sido destrucción, se levantó el Parque Memorial de la Paz. En él arde una llama que no se apagará hasta que desaparezca la última bomba nuclear de la Tierra. Cada año, el 6 de agosto, el silencio envuelve Hiroshima. Se sueltan grullas de papel, se guardan minutos de silencio, y el eco de una campana recuerda a los que nunca regresaron. Hiroshima no es solo una ciudad, es una advertencia escrita en fuego. Es la prueba de lo que ocurre cuando la ciencia se desvía del humanismo y el poder sustituye a la razón. Aquel día, el sol cayó del cielo, y la humanidad comprendió que tenía en sus manos el poder de su propia destrucción. Desde entonces, cada generación vive bajo la sombra de ese hongo gris que un día cubrió Japón. Hiroshima fue el principio del miedo atómico, pero también el comienzo de una conciencia global, la necesidad de elegir entre la guerra total o la supervivencia del mundo. La historia de Hiroshima no pertenece solo al pasado. Es un espejo del presente. Porque, bueno, mientras existan armas nucleares, el amanecer del 6 de agosto de 1945 puede repetirse en cualquier lugar del planeta. Y si eso ocurre, quizá no haya nadie para contarlo. Los meses posteriores al bombardeo de Hiroshima revelaron un nuevo tipo de sufrimiento, uno invisible y silencioso, la radiación. Los sobrevivientes comenzaron a enfermar sin motivo aparente. Sus cabellos caían, las encías sangraban, la piel se llenaba de llagas que no sanaban. Médicos y científicos japoneses, sin precedentes para entender lo que ocurría, solo podían observar cómo la vida se consumía poco a poco. Era el precio de una energía que el ser humano aún no comprendía. A medida que pasaban los años, las secuelas se hacían más evidentes. Los niños nacían con malformaciones, las tasas de cáncer aumentaban y muchos supervivientes vivieron marcados no solo por las heridas físicas, sino también por el rechazo social. En una sociedad donde la pureza y la salud eran esenciales, los Hibakusha fueron señalados como contaminados. Sufrieron discriminación laboral, matrimonial y médica. Su dolor no terminaba con el fin de la guerra. Comenzaba una lucha silenciosa por ser reconocidos como víctimas humanas, y no como simples números de la historia. Mientras tanto, en el resto del mundo, la noticia del poder atómico despertaba tanto miedo como fascinación. Estados Unidos se proclamaba vencedor gracias a la bomba, pero la comunidad internacional comenzó a preguntarse si aquella victoria no había sido también una derrota moral. Se habían destruido ciudades enteras en segundos, y el mundo se encontraba frente a un dilema. ¿La ciencia debía seguir construyendo armas cada vez más poderosas, o debía servir para proteger la vida? En 1946, se creó la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas, con el propósito de evitar que semejante tragedia se repitiera. Pero la realidad tomó otro rumbo. La Unión Soviética desarrolló su propia bomba en 1949 y comenzó la carrera armamentística más peligrosa de la historia. Hiroshima había abierto la puerta a la Guerra Fría, un periodo en el que la paz mundial dependía del miedo mutuo a la destrucción total. Durante los años 50 y 60, el mundo fue testigo de cientos de pruebas nucleares en desiertos, océanos y atolones. Cada explosión servía, de alguna manera, como un recordatorio inquietante del poder del átomo descontrolado. Las imágenes de Hiroshima se utilizaban no solo como advertencia, sino también como una especie de justificación. Si no la usamos nosotros, otros lo harán. Así, la lógica del terror terminó por convertirse en la base del equilibrio global. En Japón, los sobrevivientes comenzaron poco a poco a organizarse.
levantaron sus voces contra las armas nucleares y compartieron sus historias tanto en escuelas como en foros internacionales. De ahí nació un movimiento pacifista que pedía no olvidar, que exigía al mundo recordar que detrás de cada cifra había rostros, nombres y sueños. Uno de los símbolos más poderosos fue el de Sadako Sasaki, la niña que, antes de morir por leucemia, dobló 1000 grullas de papel. Sus grullas se transformaron en un mensaje universal. La esperanza puede surgir incluso del horror. En 1955 se inauguró el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. En su centro arde la llama de la paz, una llama que solo se apagará cuando no exista ninguna bomba nuclear en el planeta. Frente a ella, una inscripción dice: «Descansen en paz, pues el error no se repetirá». Cada año, el 6 de agosto, los habitantes de Hiroshima guardan un minuto de silencio a las 8:15. Las campanas suenan y el reflejo de los faroles de papel se mezcla con las lágrimas de los visitantes. Con el paso de las décadas, Hiroshima se transformó en un símbolo de resiliencia. De las ruinas surgió una ciudad moderna, llena de vida, pero siempre consciente de su pasado. El domo de la bomba, uno de los pocos edificios que quedó en pie, se conserva como testimonio de lo ocurrido. Su estructura retorcida, bueno, es una advertencia para las generaciones futuras. La memoria es el único antídoto contra la repetición del horror. Hoy, Hiroshima no es solo una historia del pasado, sino una advertencia viva. Más de 9 países poseen armamento nuclear y, la verdad, la humanidad sigue caminando sobre el filo de su propia destrucción. La lección que dejó Hiroshima no fue solo sobre la guerra, sino sobre la fragilidad de la civilización cuando el conocimiento se usa sin compasión. El 6 de agosto de 1945, el mundo vio el nacimiento del poder absoluto y, al mismo tiempo, la sombra de su extinción. Hiroshima sigue recordándonos que la verdadera fuerza de la humanidad no está en su capacidad para destruir, sino en su voluntad de aprender.